comandante, describiendo las tácticas de los cazadores furtivos, su previsibilidad y sus debilidades con una claridad que cortaba a través del dolor de la colonia. Habló de usar sus propios métodos contra ellos, de tenderles una trampa que nunca verían viniendo. Una alianza tensa y reticente se forjó en el crisol de esa pérdida compartida, un pacto frágil construido no sobre la confianza. Pero por desesperación, Cal, con su orgullo destrozado y su autoridad desmoronándose, se sentó a regañadientes. Orden táctica al humano que tanto despreciaba, su asentimiento un gruñido gutural de concesión. El primero. El paso fue liberar a Gane y Mary, un acto que generó inquietud en toda la colonia, pero la palabra de Cal fue definitiva. Con su libertad asegurada, inmediatamente se pusieron a trabajar para transformar la aldea en las copas de los árboles en una base militar. Suelo. Gane, con la mente de nuevo despierta por los instintos latentes de un soldado, tomó carga, su voz una presencia firme en el caos arremolinado del miedo y la ira. Él usó el piso de tierra de la plataforma principal como mesa de estrategia, dibujando un mapa detallado. Mapa de la jungla circundante y descripción de una compleja emboscada de varias etapas, que canalizaría a los cazadores furtivos hacia un campo de exterminio preparado. Habló de campos de fuego, de repliegue, posiciones y de movimientos coordinados que eran conceptos completamente ajenos a los guerreros Lopin, que solo los conocían. La precipitada carga de la caza. Fue María quien se convirtió en el puente esencial. El eje que mantenía unida toda la operación. Ella estaba junto a Gane, traduciendo su compleja estrategia táctica. Jerga en un lenguaje que su gente pudiera entender, mezclando su fría lógica humana con su feroz y depredadora instintos y su profundo conocimiento de la traicionera jungla de Vidia. Les enseñó a anticiparse, a espera, y cómo matar con disciplina en lugar de solo con rabia. En los ciclos de tras la intensa preparación que siguió, las rígidas estructuras sociales de la colonia comenzaron a cambiar y evolucionar. Gane, para su propia sorpresa, se encontró rodeado por los jóvenes curiosos de la colonia, que observaban con gran atención. Ojos color ámbar mientras reparaba su rifle blaster y mantenía los sistemas del perro callejero con un sorprendente grado de paciencia que nunca supo que poseía. Empezó a enseñarles los fundamentos de la tecnología, mostrándoles cómo limpiar un conducto de energía o cargar una celda de energía. Pequeños actos de conocimiento compartido que comenzó a erosionar lentamente el miedo profundo a lo desconocido. Mary, a su vez, se sumergió en la cultura de la que le habían robado, aprendiendo los intrincados matices del idioma Lupin Sentan, un rico y complejo. Un tapiz de comunicación que iba mucho más allá de los ladridos y gruñidos guturales. Aprendió la historia de su pueblo. De los narradores de la colonia. Una historia llena de dolor y pérdida, pero también con una resiliencia feroz e inquebrantable. En estos momentos de tranquilidad, lejos de bajo el estrés de planificar una guerra, el vínculo entre ella y Gane se profundizó hasta convertirse en algo sólido y tácito. Se mudaron. Como uno solo, su liderazgo es una extensión natural de su asociación. Su mente tranquila y estratégica, una perfecta. Un cumplido a su guía empática e intuitiva. Eran el centro estable alrededor del cual se movían los fracturados y asustados. La colonia comenzó a recuperarse, y su fe inquebrantable entre ellos se convirtió en un faro de esperanza para un pueblo que había olvidado lo que era. Se suponía que tendría alguno. El día de la emboscada llegó con una quietud pesada y húmeda, el aire cargado de anticipación. La trampa fue colocada en el suelo de la selva en un estrecho cañón flanqueado por una maleza densa y espinosa. Gane lo había identificado como el lugar más frecuentado por los cazadores furtivos. Probablemente el vector de aproximación, una fatal previsibilidad en su técnica por lo demás impecable. Él y Cal tomaron una posición juntos en un mirador oculto, un humano y un anciano Lupin, su animosidad anterior se quemó y sustituida por la tensión concentrada de los soldados antes de una batalla. El peso era agonizante, una prueba silenciosa de la fuerza de Lupin. Disciplina recién descubierta. Entonces aparecieron
Dos figuras con armadura negra moviéndose con confianza arrogante. Su cautivo esta vez es un señuelo hábilmente construido, un montón de pieles diseñado para atraerlos. Se adentraron en el corazón del cañón y Gane dio la señal. La jungla explotó en un torbellino de violencia coordinada. Los pozos ocultos cedieron, atrapando a los cazadores furtivos con redes tejidas con enredaderas duras como el hierro. Desde las paredes del cañón, docenas de guerreros desbocados descendieron. Su furia gruñona ahora se canalizó en un asalto disciplinado y abrumador. Los cazadores furtivos, completamente sorprendidos, contraatacaron con la desesperada eficiencia de profesionales acorralados, sus rifles de plasma escupiendo rayos de energía que atravesó los árboles. La batalla fue corta, brutal y decisiva. Gane y Cal contraatacaron. Atrás, una danza fluida de fuego blaster y estocadas de lanza, protegiéndose mutuamente. Flanco del otro mientras hacían retroceder a los cazadores furtivos. Cal, luchando con la ferocidad de un rey que defiende su patria, finalmente encontrada en la armadura del cazador furtivo principal, su lanza con punta de obsidiana golpeando con precisión e incapacitando el brazo armado del hombre. La lucha había terminado. Los cazadores furtivos supervivientes fueron capturados. Su barco avanzado, oculto cerca de allí, bajo un sofisticado campo de camuflaje, fue asegurado, y el joven Lupin capturado de la incursión anterior fue encontrado vivo en su calabozo, aterrorizado, pero ileso. La victoria fue un rugido catártico que resonó por la selva, una declaración de que la bandada ya no sería una presa silenciosa. Esa tarde, mientras la colonia celebraron su duro triunfo, Cal se acercó a Gane y Mary. El desprecio en su único ojo bueno había desaparecido, reemplazado por un profundo respeto. Hizo una reverencia. Su cabeza, un gesto de sumisión y sentimiento que dejó atónita a toda la colonia. Reconoció que Gunnar no como un extraño, sino como un guerrero y un estratega que los había salvado, y veía a María no como una traidora, sino como el líder sabio y compasivo que tanto necesitaban. La alianza, a regañadientes, se había reforjado en medio de los fuegos de batalla. Y mientras Gane y Mary estaban juntos, rodeados por la gente libre de la primera colonia, sabían que el Frente de Liberación de dos personas acababa de conseguir su primer ejército feroz. La celebración de la victoria en la colonia Tretop fue un evento vibrante y catártico, lleno de los aullidos triunfantes de personas que habían redescubierto su fuerza. Pero Gane y Mary encontraron poco tiempo para descansar. Los capturados. El barco de caza furtiva, una elegante embarcación depredadora llamada Sailense, era un tesoro de información demasiado vital para ignorarla. Su interior frío y estéril, un austero y un contraste inquietante entre la calidez orgánica de la colonia de Lupin y la comodidad familiar y desordenada de los animales callejeros. Perro. Mientras los Lupins verían, bajo la atenta mirada de Cal, comenzaron el proceso. Para rescatar el equipo avanzado del cazador furtivo, Gane y Mary se sellaron dentro del barco enemigo. Cabina. El aire aún olía levemente a la colonia alienígena del cazador furtivo y la olor acre a plasma descargado. Mary vigilaba, con los sentidos vivos. Sistema de alarma. Mientras Gane conectaba su panel de datos con la computadora principal de la nave, sus dedos volando por él. Interfaz holográfica mientras comenzaba el arduo proceso de eludir el cifrado militar que protegía su registros. Fue una batalla de ingenio silenciosa e intensa, una partida de ajedrez digital contra él. Fantasma del anterior dueño del barco. Y con cada cortafuegos que desmanteló y cada protocolo de seguridad que subvirtió, una creciente sensación de pavor comenzó a enroscarse en la boca del estómago, una premonición de que los secretos que contenía la máquina sería mucho más oscura que la simple búsqueda furtiva de raíces y los contactos en el mercado negro. Después de horas de trabajo incansable, una última barrera del código se derrumbó y el barco. Los registros se abrieron. Un torrente de datos cifrados que el poderoso Gane
Los programas de descifrado comenzaron a ensamblarse minuciosamente en una narrativa coherente. Los hallazgos iniciales confirmaron sus sospechas, revelando manifiestos de envío detallados y transacciones. Registros y una lista de clientes inescrupulosos y bien pagados que valoraban los Lupins vivientes como símbolos de estatus o luchadores gladiadores. Una revelación que envió una nueva ola de furia fría a través María. Pero a medida que Gane indagaba más profundamente en los registros mundanos de sus crímenes, empresa, descubrió una partición oculta y fuertemente protegida en los bancos de memoria de la nave, un registro privado accesible solo por el propio capitán furtivo. Este era el corazón de la máquina, un secreto que valía la pena proteger con capas de seguridad letal, y lo que encontraron dentro destrozó cualquier ilusión. Que su victoria contra Omnigen había sido absoluta. Los registros revelaron que los cazadores furtivos no eran solo delincuentes oportunistas. Tenían un contrato exclusivo a largo plazo. Su benefactor, el hombre cuyo nombre provocó una punzada de hielo en las venas de Gane, Silas Croft. El nombre estaba enterrado en lo más profundo de los datos de Orbero, una nota al pie en la jerarquía del proyecto. ¿Pero los registros del cazador furtivo? Lo pintó bajo una luz nueva y aterradora. Croft no era solo otra empresa. Traje. Él fue el verdadero arquitecto del proyecto Canis, el despiadado ejecutivo que había supervisado al Dr. Thorne, el hombre cuya ambición y absoluta falta de moralidad habían sido la fuerza impulsora detrás de todo el monstruoso esfuerzo. La historia que se desarrolló en los registros fue una de supervivencia calculada y ambición aterradora. Mientras que la cara pública de Omnien era, tras derrumbarse bajo el peso de la bomba de datos, Silas Croft, operando desde las sombras, había ejecutado un plan de contingencia con brutal eficiencia. Había aprovechado el caos del colapso corporativo para fingir su propia muerte, borrando su existencia. La mujer lobo alienígena fue vendida por carne, segunda parte. Antes de ver esta historia, te recomendamos ver la primera parte. Enlace. Está en los comentarios. Su victoria sobre la monolítica corporación Omnigen no terminó con una celebración triunfal, pero con el zumbido silencioso y decidido del hiperimpulso de los perros callejeros. En el puente, el silencio entre Gane y Mary ya no era de incertidumbre ni supervivencia, sino de un propósito compartido y profundo. El núcleo de datos que habían arriesgado. Todo lo que se había recuperado del barco fantasma Avero había sido más que una simple evidencia. Era un mapa, un críptico. Rastro de migas de pan que conducía a los niños dispersos del proyecto Cani. Su lucha había terminado, pero su verdadera la misión, una peregrinación para encontrar y unir a los parientes perdidos de María, acababa de comenzar. Ahora, ¿cómo? La nave pasó del negro estéril y estrellado del hiperespacio al verde vibrante y caótico de Vidia. Atmósfera, ese propósito se sentía tangible. Este fue el primer conjunto de coordenadas. La primera parada de su frente de liberación de 2 personas. Era un paraíso, un santuario escondido perfecto. Y por primera vez en mucho tiempo, Gane se permitió sentir una auténtica oleada de esperanza, un sentimiento reflejado en la luz brillante y ansiosa de los ojos ámbar de María. Mientras se preparaban para hacer el primer contacto con una familia que ella nunca supo que tenía. Siguieron las coordenadas hasta una sección densa y casi impasible de la jungla, y el perro callejero aterrizó en un pequeño trozo de tierra milagrosamente despejado cerca de la base de uno de los árboles del Titanic. Mientras descendían, al adentrarse en el aire húmedo alienígena, descubrieron que las coordenadas no conducían a un laboratorio estéril ni a un mundo sombrío. Instalación de contención, sino a una colonia viva y palpitante. Muy por encima de ellos. En las intrincadas ramas del gran árbol, había una red de viviendas primitivas pero ingeniosas conectadas por cuerdas. Puentes y plataformas suspendidas. Figuras se movían en el dosel, formas cubiertas de pelaje blanco. Que eran inconfundibles. Los habían encontrado. Mary dejó escapar un suave e involuntario llanto,
un sonido de alegría y alivio puro y sin adulterar, y ella comenzó a moverse hacia la base del árbol, con el corazón puesto en un reencuentro inmediato y entre lágrimas. Pero Gunnar puso una mano sobre su brazo, deteniéndola, sus propios sentidos, afinados por años de supervivencia, gritando que algo andaba mal. Las figuras de arriba no se movían con alegría ni curiosidad. Se movían con el propósito silencioso y coordinado de los depredadores que cierran una trampa. El aire, que había parecido tan lleno de vida, ahora estaba cargado de una tensión palpable y hostil. De repente, la jungla estalló. Desde las sombras de la maleza y descendiendo sobre enredaderas espesas del dosel superior, una docena. Los rodeaban unos lupins. Sus cuerpos eran más grandes y musculosos que los de Mary, su pelaje estaba enmarañado y estirado. Barro. Sostenían lanzas primitivas con puntas de obsidiana afilada, y sus rostros no eran acogedores, sino que se contorsionaban en máscaras gruñonas de pura agresión y profunda sospecha. Su líder. Un formidable guerrero con un ojo ciego lechoso y un físico poderoso. Avanzó con paso decidido, su mirada fija en Gane con una expresión de absoluto desprecio antes de dirigirse a Mary con una mirada de profunda desconfianza. Este era Cal, como sabrían más tarde, el alfa y anciano de la colonia, y vio su llegada no como un milagro, sino como una invasión. María, cuya alegría inicial se transformó en una confusión conmocionada, intentó comunicarse, usando los vinos suaves y los gestos que tenía. Se convirtió en su lenguaje, hablando de la caída omnipresente y la promesa de un nuevo futuro. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los lupins eran diferentes, más salvajes. Su propio idioma era un dialecto más áspero y gutural que a ella le costaba entender. Comprender. Vieron su pelaje blanco limpio, su falta de cicatrices y su fácil la compañía de un ser humano como signo de corrupción, de contaminación. Para ellos, ella no era una hermana perdida que regresaba a casa. Era una traidora en potencia, una herramienta del mismo enemigo que ellos. Habían pasado sus vidas escondiéndose. Sus intentos de diplomacia se encontraron con amenazas furiosas, y antes de que pudieran reaccionaron, fueron desarmados y atados. ¿Sus esperanzas de un feliz reencuentro? Disolviéndose en la cruda realidad de ser prisioneros de las mismas personas que habían venido a salvar. Fueron llevados a un lugar alto. Hacia la colonia de copas de los árboles, un viaje vertical desorientador que terminó en una tosca jaula tejida con gruesas enredaderas duras como el hierro. Suspendido a cientos de pies sobre el suelo de la selva. Desde este punto estratégico, podían ver el funcionamiento interno de la colonia, una sociedad construida sobre una base de rígida filosofía aislacionista. Los lupinos aquí eran supervivientes, su cultura moldeada por generaciones de miedo y ocultamiento. Eran profundamente desconfiados. De nada del mundo exterior. Su existencia entera dedicada a permanecer invisibles, inaudibles e intocables. Por la galaxia que creían que solo quería destruirlos. Gane, despojado de su blaster y su equipo, sintió una familiar sensación de frustración e impotencia. Él sabía que no podía luchar para salir de esto, que cualquier acto de agresión solo confirmaría sus peores temores sobre él. Él tenía que encontrar otra manera de ganarse su confianza para demostrar que no era el enemigo. Su oportunidad llegó en forma de un sonido chisporroteante, bajo y constante, que resonó por toda la colonia. Lo rastreó a una compleja serie de condensadores y tuberías atadas al tronco del árbol. Un sistema masivo improvisado que era claramente fallando. Era su colector de humedad atmosférica, su única fuente de agua limpia, y era al borde de un colapso catastrófico. Usando una combinación de gestos y diagramas rayados en el suelo de tierra de su jaula, logró transmitir a sus guardias que él, el humano, un forastero podría arreglarlo. Mientras Gane intercambiaba su vida con la promesa de sus habilidades técnicas, Mary se enfrentó a una crisis diferente, más personal. Intentó desesperadamente conectar con los demás lupins,
en particular con las hembras. Y los jóvenes, pero se encontró con un muro de sospecha y miedo. Su tiempo. Con Gane, su exposición a la tecnología, su comprensión de las naves espaciales y la política galáctica, todo lo que tenía. Le había permitido sobrevivir y el triunfo la había convertido en una extraña entre los de su propia especie. Habló de un universo más amplio, de aliados y posibilidades. Pero solo podían ver los barrotes de una jaula que nunca habían abandonado. Su empatía, que ella consideraba su mayor fortaleza, era vista como una debilidad, un rasgo humano que la había ablandado, la había hecho menos digna. Dándole vueltas en la cabeza. Era un fantasma de un mundo en el que no creían, hablando de una libertad que no podían comprender. Fue un aislamiento desgarrador, una soledad más profunda que cualquier otra que había sentido mientras estaba realmente sola. Y la obligó a enfrentar la dolorosa verdad de que liberar su gente sería mucho más complicada que simplemente abrir una puerta. Requeriría que ella conectara la vasta, una brecha aterradora entre lo que eran y lo que ella sabía que podían llegar a ser. Fue durante una de sus tranquilas y desesperadas observaciones de la colonia que Mary comenzó a notar las inconsistencias, las pequeños detalles que no encajaban con la narrativa de Cal sobre el aislamiento simple y temeroso. Vio la forma en que los guardias. El perímetro no solo vigilaba las amenazas desde abajo, sino que escaneaba constantemente los esquís. Vio la cantidad de tumbas frescas en el pequeño jardín conmemorativo de la colonia, demasiadas para atribuirse a causas naturales o depredadores de la jungla. Vio el miedo puro y omnipresente en los ojos de las madres mientras abrazaban a sus hijos. Cerrarse cada vez que una sombra pasaba sobre el dosel. A través de una escucha atenta y el lento y minucioso proceso de, al descifrar su duro dialecto, reconstruyó la horrible verdad. La agresión de la colonia no era solo una filosofía. Fue una respuesta desesperada y fallida a una amenaza activa. No solo se escondían. Estaban siendo perseguidos sistemática y despiadadamente. Un equipo pequeño y altamente organizado de mercenarios, excontratistas de seguridad que habían aplicado sus habilidades al crimen organizado. El mercado había descubierto la colonia meses atrás. Estos cazadores furtivos, usando técnicas avanzadas. El equipo de sigilo y la tecnología de captura no letal habían estado atacando a la colonia, secuestrando a uno o dos de los miembros de la banda. Un momento para ser vendidos como mascotas exóticas o algo peor en el mercado negro galáctico. La rígida estrategia aislacionista de Cal, la negativa a adaptarse o buscar ayuda había sido un fracaso catastrófico. Su miedo a el mundo exterior lo había cegado ante el enemigo que ya estaba en medio de él, y su orgullo estaba guiando a su pueblo lenta y silenciosamente hasta su completa aniquilación. La horrible verdad se apoderó de Mary. Como un peso físico, las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar con una terrible finalidad que robaba el aire de sus pulmones. El miedo en la colonia no era el terror fantasma de un hombre del saco medio recordado, sino el agudo terror inmediato de un rebaño llamado por lobos silenciosos e invisibles. Armado con. Ante este terrible conocimiento, ella y Gane sabían que ya no podían esperar a que se les diera confianza. Tenían que aprovecharla. La oportunidad llegó cuando Cal, el anciano tuerto, hizo una rara aparición ante su jaula. Su expresión era una máscara de. Sintió una sombría satisfacción al ver a Gane, ahora liberado bajo una fuerte custodia, recalibrando meticulosamente la colonia. Condensador de agua defectuoso. Mary lo confrontó directamente, con voz baja y urgente. Una mezcla de chasquidos y vinos, sus manos formando imágenes de las tumbas ocultas y los guardias siempre vigilantes. Habló de los cazadores furtivos, los cazadores silenciosos que estaban desangrando su colonia mientras él se aferraba a su orgullo y a su fracaso. Estrategias. El rostro de Cal se contorsionó en un gruñido furioso, su orgullo herido por sus acusaciones, y él desestimó sus palabras como las fantasías paranoicas de un forastero corrupto, levantando una mano para haz que se callen y regresen a su jaula.
pero su negación fue interrumpida por un grito desgarrador desde los niveles inferiores del dosel. Un grito de puro terror que fue ahogado abruptamente, seguido por el inconfundible zumbido de alta energía de un plasmaet disparando. El ataque estaba ocurriendo. Ahora, bajo la tenue luz del mediodía, un asalto descarado destrozó la ilusión de seguridad de la colonia. Caos. Estalló cuando los guerreros lupinos se apresuraron a tomar sus lanzas. Sus feroces gritos de guerra. Una mezcla de furia y pánico desesperado. El ataque fue brutalmente eficiente, un testimonio de la habilidad y experiencia del cazador furtivo. Dos figuras con elegante armadura negra, sus formas brillando con camuflaje activo, había descendido sobre elevadores repulsores silenciosos, capturando a un joven lupin, que se había acercado demasiado al borde de la plataforma. Para cuando Cal y sus guerreros llegaron, los cazadores furtivos ya ascendían. Sus cautivos forcejeaban ferozmente en la red de energía crepitante. Los guerreros lanzaron sus lanzas, pero las puntas de obsidiana rozaron inofensivamente la armadura corporal avanzada. Y los cazadores furtivos desaparecieron de nuevo en el denso dosel superior. Los motores de su nave furtiva emitieron un breve y burlón susurro. En el repentino y horrorizado silencio. La pérdida fue un golpe devastador, un público. Y un testimonio innegable del fracaso del liderazgo de Cal. Se quedó paralizado. Su único ojo bueno miraba fijamente el espacio vacío donde había estado el joven, la furia se esfumó de su rostro para ser reemplazado por una desesperación hueca y aplastante. Fue en este momento de derrota absoluta que Gane y Mary se acercaron a él nuevamente, no con acusaciones, sino con un plan. Gane, con las manos todavía manchadas de grasa del condensador, habló con la autoridad tranquila y firme de un militar.